Durante más de 4 décadas, Jack Nicholson estuvo en el centro mismo del cine estadounidense, una figura imponente cuya sonrisa inconfundible, carisma nítido y actuaciones intrépidas redefinieron lo que significaba ser una estrella de cine. Con 3 premios de la Academia, 12 nominaciones al Oscar y una carrera llena de personajes inolvidables, nunca actuó simplemente en una película, dominó cada fotograma, cada conversación y cada lista de los mejores actores vivos de Hollywood. Los directores lo querían, el público lo adoraba, y los críticos compararon a generaciones enteras de artistas con el estándar imposible que él había establecido. Entonces, casi sin previo aviso, todo cambió. Después de 2010, el hombre que había pasado toda su vida cautivando a millones desapareció silenciosamente del centro de atención sin dejar ninguna actuación de despedida, ningún emotivo discurso de jubilación y ninguna explicación pública de por qué uno de los mejores actores de la historia había elegido el silencio antes que los aplausos. Durante casi 15 años, Nicholson permaneció escondido detrás de las puertas de su casa en Mulholland Drive, rara vez fotografiado, casi nunca entrevistado, y cada vez más ausente de la imaginación del público. Los rumores se multiplicaron a medida que pasaban los años, y cada raro avistamiento provocaba interminables especulaciones sobre su salud, su memoria y las razones por las que se había alejado de una profesión que una vez definió toda su existencia. Los fanáticos buscaron respuestas, los periodistas persiguieron historias, pero Nicholson se negó a alimentar la curiosidad que lo había rodeado a lo largo de su extraordinaria carrera. Luego, en febrero de 2025, hizo una última aparición pública, y sin decir mucho, la imagen de la leyenda envejecida habló con más fuerza que cualquier entrevista cuidadosamente preparada. Para entender por qué Jack Nicholson eligió un final tan misterioso para una de las carreras más importantes de Hollywood, primero hay que comprender el extraordinario secreto que dio forma al comienzo de su vida. Mucho antes de la fama, los premios o el reconocimiento mundial, hubo un engaño familiar tan cuidadosamente protegido que permaneció oculto durante casi 4 décadas. No fue simplemente un malentendido o una mentira piadosa e inofensiva, sino una identidad totalmente fabricada que determinó cómo veía a su propia familia, su infancia y, en última instancia, a sí mismo. Esa verdad oculta se convertiría en una de las historias más notables y desgarradoras de la historia de Hollywood. Jack Nicholson llegó al mundo el 22 de abril de 1937 en la ciudad de Nueva York, aunque sus raíces familiares se remontaban a Neptune, Nueva Jersey, donde todos conocían los negocios de los demás. Su madre adolescente, June Nicholson, viajó fuera de casa para dar a luz en secreto porque no estaba casada, y en el clima social de finales de la década de 1930, ese solo hecho acarreaba una enorme vergüenza y consecuencias devastadoras. La identidad de su padre no hizo más que complicar las cosas, ya que según los informes, el hombre ya estaba casado con otra mujer, lo que creó un escándalo que amenazó con destruir la reputación de la familia antes de que el niño hubiera siquiera respirado por primera vez. Ante esas circunstancias imposibles, los adultos que rodeaban a Jack tomaron una decisión que silenciosamente definiría cada año de su infancia. Su abuela, Ethel May Nicholson, dio un paso adelante y se presentó legalmente como su madre, mientras que June fue presentada al joven como nada más que su hermana mayor. Jack aceptó esa versión de la realidad porque era la única que había conocido, sin imaginar nunca que las personas que más amaba le ocultaban la verdad todos los días. Incluso los registros oficiales reforzaron el engaño, y en 1954, cuando se necesitaba documentación para viajar a California, se presentó un certificado de nacimiento que continuaba con la ficción cuidadosamente mantenida. La mentira se volvió tan completa que ya casi no quedaba nada que pudiera desafiarla, permitiendo que una historia familiar, completamente inventada, se convirtiera en su realidad incuestionable. La vida dentro de la casa.
Nicholson era modesta, complicada y llena de silencios emocionales que Jack podía sentir mucho antes de poder entenderlos. El hombre que creía que era su padre, John Joseph Nicholson, era en realidad su abuelo, y se ganaba la vida como escaparate de unos grandes almacenes, mientras Ethel mantenía a la familia trabajando como peluquera. Irónicamente, ninguno de los dos había sido criado por sus propios padres biológicos, lo que convertía a la propia familia en una cadena de identidades ocultas, relaciones complicadas y generaciones construidas sobre sacrificios silenciosos. Rodeado de secretos que aún no podía reconocer, el joven Jack absorbió una atmósfera donde las verdades difíciles se enterraban en lugar de decirse en voz alta. La asombrosa realidad permanecería oculta hasta 1974, cuando Nicholson tenía ya 37 años, era internacionalmente famoso y estaba firmemente establecido como una de las mayores estrellas de Hollywood. Durante la investigación para un artículo de portada, un periodista de la revista Time descubrió documentos que contradecían la historia familiar en la que Jack había creído toda su vida, y se puso en contacto con él directamente. En una llamada telefónica, los cimientos de su identidad se derrumbaron cuando supo que la mujer a la que siempre había llamado su madre era en realidad su abuela, mientras que la hermana que había amado durante su infancia era en verdad su madre biológica. Era el tipo de revelación que dejaría a la mayoría de las personas cuestionando cada recuerdo que poseían. Quizás la parte más cruel del descubrimiento fue que ya no quedaba nadie que pudiera explicar plenamente por qué se había llevado a cabo el engaño durante tantos años. June había muerto de cáncer en 1963, más de una década antes de que Jack supiera la verdad, mientras que Ethel May había fallecido en 1970, llevándose consigo para siempre sus razones y emociones. Cuando el secreto familiar salió a la luz, las dos mujeres cuyas voces más importaban ya se habían ido, dejando a Nicholson solo con preguntas que nunca podrían responderse. El silencio que había definido su infancia se volvió permanente. Sorprendentemente, Nicholson no respondió con indignación pública ni colapso emocional. En cambio, describió la revelación como dramática en lugar de traumatizante, y explicó que cuando descubrió la verdad, su personalidad ya se había formado. Su tranquila reacción sorprendió a muchos observadores, pero debajo de ese exterior sereno, las consecuencias emocionales parecieron persistir durante décadas. El niño que, sin saberlo, había vivido dentro de una ilusión cuidadosamente construida, se convirtió en un adulto que instintivamente protegía su vida privada, revelando solo lo que quería que el mundo viera, mientras mantenía cuidadosamente protegidas las partes más profundas de sí mismo. Al recordar la vida personal de Nicholson, muchas personas se han preguntado si esa infancia extraordinaria influyó en las decisiones que tomó más tarde. Nunca se casó a pesar de innumerables relaciones de alto perfil, y aunque se convirtió en padre de varios hijos con diferentes parejas, se resistió constantemente a la idea de construir una vida familiar convencional. El romance entraba y salía de su mundo con notable frecuencia, pero la permanencia emocional genuina parecía siempre fuera de su alcance. Ya sea intencionalmente o no, el niño que había crecido rodeado de verdades ocultas se convirtió en un hombre que dominaba el arte de mantener a todos a una distancia emocional segura. Irónicamente, si bien su vida personal permaneció vigilada, su carrera profesional explotó de una manera que pocos actores han experimentado jamás. El éxito no llegó de la noche a la mañana, ni Hollywood reconoció de inmediato el talento que eventualmente remodelaría el cine estadounidense. Antes de que el público celebrara sus inolvidables actuaciones, Nicholson pasó años luchando simplemente por seguir siendo empleado dentro de la industria del entretenimiento. La leyenda que millones de personas admiraban se construyó sobre la base de la persistencia, el rechazo y una extraordinaria negativa a abandonar un sueño que a menudo parecía imposible. Su primer trabajo en Hollywood no tuvo nada que ver con estar frente a una cámara.
En cambio, trabajó detrás de escena en el estudio de animación, donde los legendarios creadores de Tom y Jerry produjeron sus queridos dibujos animados, entregando correo, haciendo recados, trayendo café y observando en silencio la maquinaria cinematográfica desde un costado. En un momento dado el estudio incluso le ofreció un puesto estable como animador, pero Nicholson lo rechazó porque aceptarlo habría significado ganar menos dinero del que ya ganaba. Irónicamente, poco después, la división de animación cerró sus puertas empujándolo hacia la incierta carrera como actor que eventualmente cambiaría la historia del cine, decidido a convertirse en algo más que otro artista en apuros. Nicholson estudió con el renombrado profesor de actuación Jeff Corey en el Players Ring Theatre. El propio Corey había sobrevivido a la lista negra de Hollywood durante la era McCarthy y transformó sus propios reveses en una filosofía centrada en la honestidad emocional más que en la representación teatral. Su aula se convirtió en un campo de entrenamiento para futuras estrellas y las lecciones que Nicholson absorbió allí permanecieron con él por el resto de su vida. En lugar de enseñar a los actores a imitar sentimientos, Corey los animó a experimentar la vida con suficiente profundidad como para que las emociones auténticas surgieran de forma natural ante la cámara. Incluso con esa formación, el éxito llegó dolorosamente lento. A mediados de la década de 1960, Nicholson había aparecido en unas 15 películas sin convertirse en una estrella reconocible, lo que le obligó a escribir guiones simplemente para seguir pagando sus cuentas. Los roles de liderazgo seguían siendo frustrantemente fuera de su alcance, y muchas personas probablemente habrían abandonado la profesión por completo después de tantas decepciones. Pero el destino intervino de la manera más inesperada cuando otro actor se retiró de Easy Rider de Dennis Hopper tras una acalorada disputa dejando atrás el papel de George Hanson. Nicholson aceptó la oportunidad sin saber que una sola actuación transformaría el resto de su vida. Easy Rider explotó hasta convertirse en un fenómeno cultural en 1969, convirtiendo a Nicholson casi de la noche a la mañana en uno de los actores más comentados en Estados Unidos y valiéndole su primera nominación al premio de la Academia. Ese avance abrió la puerta a una de las mayores rachas de actuaciones en la historia del cine, comenzando con Five Easy Pieces, antes de continuar con Chinatown. Alguien voló sobre el nido del cuco, El Resplandor. Términos de cariño. Batman. Algunos hombres buenos y tan bueno como sea posible. Cada papel amplió aún más su leyenda demostrando repetidamente que poseía una habilidad casi inigualable para equilibrar el peligro, el humor, la vulnerabilidad y la intensidad explosiva dentro de la misma actuación. En los albores del siglo XXI, Jack Nicholson ya no era simplemente una de las estrellas más importantes de Hollywood, se había convertido en uno de sus monumentos permanentes. Sin embargo, incluso los monumentos pueden retirarse lentamente de la vista del público, y la retirada de Nicholson comenzó mucho antes de que el público se diera cuenta de que estaba presenciando el fin de una era. Si bien muchas discusiones se centran casi exclusivamente en su salud posterior, otra historia profundamente personal se desarrolló silenciosamente bajo la superficie, una que revela mucho más sobre por qué gradualmente se alejó del centro de atención. La fama le había aportado un éxito extraordinario, pero también había llenado su vida de relaciones apasionadas, complicadas y a menudo dolorosamente destructivas. Mucho antes de desaparecer de Hollywood, es posible que el costo emocional de vivir como Jack Nicholson ya haya comenzado a pesar más que las recompensas. Quizás ninguna relación definió más ese capítulo que su sociedad de 17 años con la actriz Anjelica Huston, uno de los romances más largos y celebrados de Hollywood. Juntos se convirtieron en una pareja icónica, cuya química fascinó al mundo del entretenimiento, pero detrás del glamour, su relación estaba marcada por la inestabilidad, la distancia emocional y las repetidas traiciones. Finalmente, Nicholson puso fin a esa extraordinaria asociación
en una devastadora conversación durante la cena, cuando reveló que otra mujer estaba esperando un hijo suyo. Para Huston, que también había luchado contra la fertilidad, el momento fue demoledor, y comprendió en silencio que no había ningún futuro que salvar. La mujer que llevaba al hijo de Nicholson era la actriz Rebecca Broussard, quien se convertiría en madre de dos de sus hijos, Lorraine y Ray. Por un tiempo, pareció que este nuevo capítulo finalmente podría brindarle la vida familiar estable que nunca había experimentado cuando era niño. Pero la historia se repitió una vez más, e incluso esa relación eventualmente se deshizo, dejando atrás otra historia inconclusa en una vida llena de éxitos notables y distancias emocionales igualmente notables. A medida que pasaban los años, el mismo patrón que había seguido a Nicholson durante toda su edad adulta continuó repitiéndose, lo que sugiere que algunas de las heridas más profundas de sus primeros años nunca habían sanado por completo. Nicholson salió con Lara Flynn Boyle a principios de la década de 2000, y cuando eso terminó, tenía alrededor de 60 años, y según la mayoría estaba cansado. En una rara entrevista de Vanity Fair de 2013, una de sus últimas conversaciones extensas con la prensa, dijo algo que llamó más la atención que cualquier otra cosa en el artículo al respecto. Dijo que ya no se sentía impulsado a estar ahí fuera. Dijo que las únicas películas que le importaban eran aquellas que trataban con emociones reales y conmovían a la gente. Y luego admitió que ya no tenía energía para trabajar y perder el tiempo, y que durante sus últimas películas apenas salía del hotel por la noche. Para un hombre cuya vida fuera de la pantalla había sido tan legendaria como su trabajo en pantalla. Esa frase fue una ventana a un cambio fundamental. El motor que había impulsado su vida pública, el apetito por la experiencia, el riesgo y el contacto con el mundo, se había ralentizado. Y una vez que ese motor se detuvo, no había razón para seguir funcionando. Su última película, ¿Cómo lo sabes?, se estrenó en diciembre de 2010. Era una comedia romántica. Perdió aproximadamente $70 millones en taquilla, y Jack Nicholson, sin decirlo nunca públicamente, nunca volvió a hacer otra película. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo realmente detrás de esas puertas en Mulholland Drive durante los últimos 15 años? El hombre detrás de las puertas. Los rumores comenzaron casi inmediatamente después de que Nicholson dejara de aparecer en público. En 2013, Radar Online informó que se había alejado debido a la pérdida de memoria, alegando que ya no podía recordar las líneas lo suficientemente bien como para trabajar. Las personas cercanas a él retrocedieron. Una fuente le dijo a Maria Shriver que no estaba lidiando con demencia ni ninguna enfermedad relacionada con la memoria, y que todavía estaba leyendo guiones y considerando proyectos. Pero los años siguieron pasando, y ningún proyecto llegó a materializarse. En 2017, participó brevemente en una nueva versión estadounidense de la película alemana Toni Erdmann. Por un momento pareció un regreso genuino. Luego abandonó y la producción colapsó. El director James L. Brooks dijo más tarde que Nicholson seguía leyendo guiones todo el tiempo, un detalle que resulta extrañamente inquietante, porque sugiere que la puerta nunca estuvo cerrada en su mente. Simplemente nunca se abrió en la práctica. Los informes de 2021 y 2022 describieron que Nicholson pasaba casi todo su tiempo dentro de su complejo de Mulholland Drive. Las fuentes describieron a un hombre que rara vez salía de la propiedad, que estaba físicamente estable, pero cuyo mundo se había contraído dramáticamente. Sus hijos en particular, Lorraine y Ray, se convirtieron en sus principales cuidadores y compañeros. Ray Nicholson, quien construyó su propia carrera como actor y apareció en la película de terror Smile 2 en 2024, ha hablado de su padre con amor y claridad. Le dijo a Deadline que eran personas muy diferentes, que él nació en 1992 y su padre en 1937,
y que las cosas que afectaban a uno no necesariamente afectaban al otro. Pero agregó que había cenado con su padre todas las noches mientras era niño y que estudiando a su padre fue como aprendió a ser un ser humano. En mayo de 2025, una fuente le dio al New York Post lo que podría ser la evaluación más honesta que alguien cercano a Nicholson haya ofrecido a la prensa. La fuente dijo que a Nicholson ya no le gustaba que lo vieran mucho en público, que lo habían visto en un hotel y estaba un poco tambaleante, que parte de su atractivo en el pasado había sido su carácter y estilo de vida extravagantes, y que todo eso eventualmente te alcanza. Y luego la fuente añadió una línea que explica la desaparición mejor que cualquier diagnóstico médico. La fuente dijo que Jack y su círculo íntimo preferían que la gente lo recordara tal como era. Esa no es la declaración de un hombre en crisis. Esa es la declaración de un hombre que toma una decisión. Jack Nicholson no se esconde porque está destrozado. Él está eligiendo dejar que la versión de sí mismo de la que el mundo se enamoró sea la versión que perdure. El monstruo del Resplandor. El Joker de Batman. El rebelde del nido del cuco. Esas son las caras que quiere que la gente lleve. No un hombre de 88 años con un bastón, pero incluso un hombre que se comprometió a desaparecer, no pudo resistir un último toque de telón. Y cuando sucedió le contó todo al mundo, la noche en que Jack regresó. El 16 de febrero de 2025 NBC transmitió el especial del 50 aniversario de SNL que celebra los 50 años de Saturday Night Live. La audiencia del estudio 8H en Nueva York estaba repleta de los nombres más importantes del entretenimiento. Y luego desde su asiento entre la multitud, vestido con una chaqueta oscura, lentes polarizados y una boina con el logo de los Yankees de Nueva York, en el frente Jack Nicholson de 87 años, se inclinó hacia adelante y habló. Dijo 5 palabras. Damas y caballeros, Adam Sandler. La sala estalló. Sandler, su coprotagonista de la película Anger Management de 2003, señaló a la multitud y le gritó. Le dijo a la audiencia que lo dejaran por Jack, que Jack había salido esta noche y que lo amaba. Luego Sandler tomó una guitarra y rindió homenaje a los 50 años del espectáculo. Para Nicholson, que no había sido visto en público desde un partido de los Lakers en mayo de 2023, la aparición fue un shock. Su hija Lorraine estaba sentada a su lado. Los fotógrafos lo captaron al día siguiente saliendo del Hotel Carlyle de Nueva York, caminando con un bastón. Los fanáticos dijeron que todavía se veía bien para su edad. Otros notaron la fragilidad. Tenía 87 años y la brecha entre el hombre de la boina y el hombre que había aterrorizado a Shelley Duvall por los pasillos del Hotel Overlook era de 45 años. Pero esto es lo que importaba de ese momento. Nicholson nunca había presentado Saturday Night Live en toda su carrera. Había aparecido en el especial del 40 aniversario en 2015, y luego dijo que se arrepentía de no haber sido anfitrión. Entonces, cuando apareció para el día 50 sentado entre la multitud, en lugar de en el escenario, tenía un peso que iba más allá de la celebridad. Este era un hombre que reconocía el fin de algo. No con un discurso o un comunicado de prensa. Con 5 palabras y un aplauso de una sala llena de gente que entendió lo que estaba presenciando. No fue un regreso. Fue un adiós disfrazado de cameo. Un hombre que había pasado 15 años a puerta cerrada, eligió una noche, una habitación 5 palabras, y luego se fue a casa. Y luego, 8 meses después, el mundo del que se había retirado le asestó un golpe más, la pérdida que lo cambió todo. El 11 de octubre de 2025 murió Diane Keaton. Tenía 79 años. La causa fue la neumonía. Keaton había sido uno de los amigos más cercanos y socios creativos de Nicholson durante décadas. Habían protagonizado juntos Something's Gotta Give en 2003, y su conexión iba mucho más allá de una sola película.
ella era parte del pequeño círculo de personas que todavía tenían acceso al hombre detrás de las puertas. Según los informes, las personas cercanas a Nicholson estaban profundamente preocupadas por cómo la pérdida lo afectaría tanto emocional como físicamente. Para un hombre que ya llevaba una vida recluida y restringida, perder una de las pocas conexiones que le quedaban con el mundo, que alguna vez había dominado, fue un duro golpe. Pero en julio de 2025, apenas unos meses antes de la muerte de Keaton Danny, DeVito, amigo de Nicholson, durante más de 50 años, había dado la actualización más tranquilizadora que nadie había ofrecido en mucho tiempo. DeVito le dijo a la revista People que acababa de ver a Jack un par de semanas antes, alrededor de su cumpleaños, y que se portó genial. Cuando DeVito describió su amistad de décadas, dijo que no había sido necesario romper el hielo desde el principio. Simplemente se habían reconocido. Esa amistad, que se remonta a principios de la década de 1970, puede ser uno de los pocos hilos que aún conectan a Nicholson con el mundo exterior. DeVito se registra. Los niños están presentes. La casa de Mulholland Drive sigue en pie. Pero la industria ha seguido adelante sin él. Y el hombre que alguna vez negoció el acuerdo más lucrativo en la historia de Hollywood, ahora vive dentro de una versión del silencio que pasó su infancia absorbiendo sin darse cuenta. Aún así, hay momentos en los que el viejo Jack emerge. En enero de 2025, cuando los devastadores incendios forestales arrasaron Pacific Palisades y las áreas circundantes de Los Ángeles, Nicholson supuestamente ofreció su casa en Mulholland Drive a su expareja Angelica Houston, la misma mujer cuyo corazón le había roto durante una cena décadas antes. Había perdido su propia casa en los incendios. El gesto fue silencioso, privado, y ninguno de los dos lo convirtió en una historia pública, pero reveló que el hombre detrás de las puertas todavía estaba prestando atención, todavía conectado con las personas que le importaban, todavía capaz de ser generoso incluso desde dentro de su aislamiento autoimpuesto. ¿Por qué realmente desapareció? No hay una respuesta única a por qué desapareció Jack Nicholson. La verdad, como suele ocurrir con las personas complicadas, es una combinación de cosas que llegaron al mismo tiempo y se reforzaron entre sí hasta que el impulso de la retirada se convirtió en su propia gravedad. Su cuerpo disminuyó la velocidad. La energía que alguna vez impulsó la vida más salvaje de Hollywood disminuyó, y él mismo lo dijo en 2013. Su apetito por el trabajo cambió. Todavía leía guiones, pero nada lo conmovía lo suficiente como para soportar el costo físico y emocional de hacer una película. La industria misma cambió a su alrededor, convirtiéndose en un mundo de franquicias y efectos digitales, que tenían poco uso para el tipo de presencia cruda, peligrosa e improvisada sobre la que había construido su leyenda. Y las relaciones que alguna vez lo mantuvieron atado a la vida pública terminaron una por una, hasta que las únicas personas que quedaron fueron su familia y un puñado de viejos amigos. Pero la explicación más profunda puede ser la que su propio círculo íntimo dio a la prensa. Preferían que la gente lo recordara tal como era. Eso se basó en la presencia. Entendió mejor que la mayoría que la imagen importa, y decidió protegerla alejándose antes de que el mundo pudiera verla desvanecerse. Jack Nicholson no perdió Hollywood. Lo dejó pasar, y al hacerlo hizo algo que casi ninguna estrella de su magnitud ha logrado jamás. Se fue en sus propios términos, sin anuncio, sin ceremonia, sin dar al público la satisfacción de una reverencia final. Simplemente se detuvo y dejó que el silencio hablara por sí solo. El hombre que nos pasó el hacha a través de la puerta, las gafas de sol al lado de la cancha, la sonrisa que podía aterrorizar o seducir. Según el ángulo, decidió que el mayor acto final era no actuar en absoluto. Solo una puerta cerrada en una colina sobre Los Ángeles y un legado al que no es necesario añadir nada más. Jack Nicholson. Al mundo 4 décadas de actuaciones que nunca serán igualadas. Y luego le dio al mundo algo aún más raro.
Un silencio que dice más de lo que la mayoría de los actores logran en toda su carrera. Si te gustó esto, dale me gusta y suscríbete, y asegúrate de ver nuestros otros videos.